Muy buenas tardes, soy la profesora Carmen González de Lengua y Literatura. Espero que se encuentren bien realizando las actividades. Recuerden que ya vamos, según lo que se dice, de salida de esta pandemia. Así que ojalá pase luego para que podamos volver todos a nuestra vida normal y podamos realizar todo lo que nos corresponde como sociedad. Ya chiquillos, soy la profesora Carmen González, como dije. Tenemos aquí el correo nuevo con el que vamos a funcionar de ahora en adelante y vamos a trabajar con la guía número 34. Nuestro objetivo es conocer y diferenciar las características básicas de los medios de comunicación y de la prensa escrita. ¿Ya? Ustedes esto lo vienen viendo desde tercero o cuarto básico, lo que tiene que ver con las noticias y todo eso, ¿ya? Vamos a ver la prensa escrita entonces, y aquí está el mail del ministerio por si no han ido a buscar los libros, ahí pueden trabajar con ellos y por último ver actividades que puedan servirles. Acá tenemos dos prensas. Esta es una prensa para apretar, ¿ya? Y esta es una prensa que se utiliza para hacer libros, ¿ya? Bien, chiquillos, la introducción. La primera acepción de la palabra prensa se refiere a una máquina que sirve para comprimir o prensar, cuya forma varía según el uso que se aplica, ¿ya? Debido a que se utiliza una máquina de este tipo para imprimir las publicaciones periódicas como diarios y revistas, la palabra prensa designa también al medio de comunicación masivo que transmite una serie de textos de tipo periodísticos con distintos propósitos, como informar opinión dirigidos a un gran número de personas. Acá tenemos una prensa de esas entonces. Debemos decir que se aprieta y se comprime la tinta o las letras con tinta en el papel que se va a utilizar. Por eso, para que queden marcadas. Por eso tiene esa forma. Ahora, también tiene mucho que ver la prensa con informar, ¿ya? Porque, digamos, la primera forma de informar después de recordemos que los primeros pueblos del mundo eh, no había ninguna forma de contar las cosas. Entonces, habían personas, seres humanos, que iban de pueblo en pueblo contando esas historias. Ustedes se acuerdan de los juglares, ¿ah? Iban pueblo por pueblo cantando con sus cantares las historias y las diferentes noticias que sucedían en los lugares. Pues bien, como vimos también en cierto periodo o en guías que vimos, nos dimos cuenta también que estas personas iban cambiando, tenían diferentes formas de contar las mismas historias. Por lo tanto, utilizaban diferentes palabras y en el lugar donde iban, se iban cambiando las historias y al final nunca conservaban digamos, no eran tan verídicas, ¿ya? Porque dependía del lugar donde iban transformando las palabras y las personas las iban comprendiendo de otra forma y al final perdía la veracidad. Entonces, después, con este sistema de la imprenta, de ser impresas, la palabra no se mueve. Entonces puede decirse que es un documento que plasma y no se puede cambiar. Usted lee lo que se escribió ahora y después en 100 años va a ser lo mismo. Ahora, la interpretación que le da el lector es otra cosa. ¿Ya? Bien, entonces, el nacimiento de la prensa es relativamente reciente en la historia de la humanidad y está estrechamente vinculada con la invención de la imprenta moderna. Hasta el siglo XV, los textos eran copiados a mano por religiosos en los monasterios, lo que implicaba una escasa cantidad de ejemplares y un gran esfuerzo de su producción. Ustedes tienen que entender que cada cual
tiene, o sea, aquí se ve en los monasterios a los sacerdotes escribiendo a mano y dependiendo de la nacionalidad del sacerdote, la palabra puede significar otra cosa. Entonces ellos escribían y iban transcribiendo los textos o los escritos que hacía cualquier otro sacerdote. Por ejemplo, él escribía un texto en un idioma, iba este otro y iba escribiéndolo también en su idioma y la palabra podía cambiar de significado y probablemente este otro también. Entonces era un eterno variar de las cosas, aparte de la interpretación mental que tenía la persona que lo escribía, porque si lo encontraba muy feo o no le agradaba algo, iba y lo cambiaba. Entonces, eso hacía que, aparte de ser muy dinámico, podía caerse en engañar o utilizar para otro tipo de fines, ¿ya? Acá tenemos la imprenta, la primera imprenta de las primeras que se utilizaron. Ahí están las letritas y ahí van pasando. Primero la persona las va ordenando, las letras, y después lo pasan allá. Dice, en el año 1556 se publicó el primer libro impreso a través de medios mecánicos, un ejemplar de la Biblia. Fue el primer libro que se escribió, lógicamente porque fue escrito o fue impreso. eh, Gutenberg era muy religioso y recordemos que los mecenas o las personas que pagaban este tipo de inventos eran muy religiosos también y probablemente la Biblia fue pedida por la Iglesia Católica. Recordemos que estaba en el tiempo de Lutero, de Martín Lutero, y había una pugna, un cisma en la Iglesia y se dividieron. Entonces, particularmente los problemas que habían era por el tipo de interpretación que se hacía de la palabra de Dios, que se utilizaba para conseguir dinero para la Iglesia Católica. Se vendían las dispensas papales y todo ese tipo de cosas y se ponía, digamos, pecados inventados y así se utilizaba. Debo decir que todas las iglesias se basan en esta Biblia y ha sido muy manipulada, ¿ya? Bien, chiquillos, el inventor de la máquina que hizo posible fue Johannes Gutenberg, un orfebre alemán que creó un tipo especial de prensa que permitía generar un gran número de copias de un texto en poco tiempo y por un esfuerzo mucho menor que el del copista de los monasterios. O sea, el del monasterio podría estar años escribiendo, esa Biblia podía demorarse 10 años. En cambio, con esto era muy rápido. Gracias a la máquina de Gutenberg, pudo desarrollarse el periodismo y lo que hoy conocemos como la prensa, el primer medio de comunicación masivo. Acá están los primeros libros entonces y acá tenemos a Gutenberg creando las primeras páginas de los textos. ¿Se fijan? Se van buscando las letras, otra persona los ordena y así después se van imprimiendo. La influencia de la imprenta como canal de transmisión permitió el desarrollo de la labor del periodista como aquel encargado de dar cuenta de los sucesos actuales de interés público. Como revisaste en la sección de lectura literaria, hacia fines del siglo XIX, en Chile los poetas de la lira popular componían décimas en los que plasmaban acontecimientos impactantes o relevantes para la sociedad de la época. Acá tenemos entonces los diarios y vemos que la imprenta fue la base para que pudiera el periodista, digamos, recopilar las noticias y después plasmarlas en el diario que se vendía en las calles y que ahora prácticamente está muriendo, prácticamente ya no existe, ¿ya? Sobre la relación entre poesía popular y periodismo en Chile, la académica Marcela Orellana señala lo siguiente. La intención del poeta tradicional cambia bajo la influencia del oficio moderno, por excelencia, el periodismo. Ya no pretende ser la memoria de su comunidad oral,
preservada como mensaje o relato que parece necesario conservar. Su voluntad ahora, dar cuenta de las noticias, y es esta nueva idea la que rige su producción poética. Orellana M. 2005. Lira Popular, Pueblo, Poesía y Ciudad en Chile. Santiago, Editorial Universidad de Santiago, Fragmento. En este texto, la académica Marcela Orellana nos dice que después que apareció eh, la imprenta, el periodismo ya no necesitó del relato de la poesía popular. ¿Recuerdan ustedes lo que es la gente que va por los pueblos? Los payadores iban contando las historias de lo que sucedía en el país. Pues bien, cuando ya apareció el periodismo en Chile, comenzó el periodista a recopilar, se escribió y se imprimió, y a partir de ahí comenzó a ser más fácil el conocer lo que sucedía dentro del país. La actividad que vas a hacer ahora, responder en tu cuaderno a la siguiente pregunta: ¿cuál es la importancia que tiene la prensa en la sociedad? ¿Ya? ¿De dónde proviene la doble significancia de la palabra prensa? Recuerdan en el inicio, ¿para qué sirve? Porque la prensa, como palabra, o sea, la prensa de periodismo es una, y la otra, ¿cuál era? ¿Ya? Bien, recuerden y descargar la guía y realizar las actividades, chiquillos. Espero que estén muy bien, que se cuiden. Saludos a sus padres, muchos cariños, y recuerden que los estamos esperando, ¿ya?